Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio a través de la epístola de San Pedro. Esta epístola, la segunda de San Pedro, ha sido una de las epístolas más atacadas por la alta crítica. La segunda epístola de San Pedro, a muchos han dicho, cómo un pescador ignorante escribió, de qué manera. Tiene una cantidad de información impresionante y quizás por este capítulo 2 que vamos a estudiar en esta noche, es por eso que están en desacuerdo. El capítulo 2 se refiere a los falsos maestros, los falsos profetas y los herejes que desafortunadamente han emergido de en medio de la iglesia cristiana. La herejía, las falsas enseñanzas abundan por todas partes, pero está que nosotros podemos saber qué es verdadero y qué es falso. Tenemos la palabra de Dios como base fundamental para que nosotros podamos extraer y conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Amado Padre, oh Dios de misericordias y de gracia, delante de ti venimos, amado Señor, para pedir tu bendición, para rogarte, Padre Celestial, que nos ilumines a través de las enseñanzas, Señor, del apóstol Pedro, de cómo él nos dejó esta preciosa epístola para advertirnos, Señor, de peligros en el camino, Señor, de cómo el Evangelio, Señor, puede ser manipulado y puede ser, Señor, intoxicado, Señor, y puede ser cambiado. Pedimos, Señor, tu buena bendición, pidiéndote tu guía, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 2, versículo 1. Leemos el versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La falsa doctrina, la falsa enseñanza, crece como crece la mala hierba. Desafortunadamente, la falsa enseñanza es más sutil, es más atractiva, es más codiciada y mejor recibida por los cristianos. ¿Por qué? Porque tiene un sabor más atractivo. El versículo 2 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No todo lo que brilla es oro. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21, Jesucristo nos advierte acerca de situaciones como esta que se van a dar en medio de la iglesia y nos da unos versos que alumbran estas situaciones. Mateo 7, versículo 21, leemos lo siguiente. Dice en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es esto? Una revelación terrible. Muchas personas creerán que son cristianos y no lo son. Muchos pastores creerán que son pastores y no lo son. Muchos líderes creerán que son líderes y no lo son. Están equivocados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente y afortunadamente a la vez, en las cosas de Dios no hay nada que inventar. Todo, absolutamente todo está ¿qué? Escrito. La palabra de Dios está sellada y concluida en el final del libro de Apocalipsis. Nos dice que ahí ya se acabó. Que si alguno añade, Dios traerá maldición. Que si alguno quita, Dios traerá maldición sobre él. Es algo precioso que tenemos totalmente completo aquí en esta biblioteca maravillosa, la cual es la Biblia, que está perfectamente completa. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo? Que esas personas torcidas que enseñan herejías están condenadas, eso es lo que está diciendo. Y ellas van a llevar a muchos de sus feligreses a condenación, pero también ellos serán culpados y serán culpables delante del Señor.
Y luego nos dice por qué el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Qué ángeles son estos? En este versículo 4 nos habla acerca del pecado de los ángeles. ¿Y cuál es el pecado de estos ángeles? Un poquito más adelante en la Epístola Universal de San Judas, que es solo una hojita, y está antes de Apocalipsis, solo tiene un capítulo único. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuáles fueron esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada? Ángeles que están en el capítulo 6 del libro de Génesis. Vamos allí al libro de Génesis en el capítulo 6, al libro de los orígenes. Génesis 6. Versículo 4 de Génesis 6 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, la traducción más literal es los violentos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué es esto? Ángeles que se hicieron cuerpos y engendraron hijos en mujeres. Sí. El pecado sexual también alcanzó a los ángeles. Ellos abandonaron su morada espiritual y se tomaron cuerpos. Dice que a los ángeles que abandonaron su propia morada los ha reservado en prisiones de oscuridad para el día del gran juicio. Volvemos a 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, aquí tenemos a Noé con su arca, con su fe Noé condenó al mundo antiguo. Noé y su familia creyó. Nos dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de familias, Dios es un Dios que es quien planeó y quien diseñó la familia como base social. Aquí está Noé, un hombre justo, a quien Dios le notificó que iba a llover, y él creyó, y le creyó a Dios, y por esa fe construyó el arca, y duró 120 años haciendo el arca, y terminó el arca, y llovió, y se salvó él y su familia. Mi fe me va a servir para salvarme a mí. Pero si mi fe no lleva frutos, es una fe muerta, me dice Santiago. Entonces aquí tenemos a Noé y su fe y su familia, cómo se salvaron. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy día vivimos una sociedad muy similar a la sociedad de entonces, a la sociedad de Sodoma y Gomorra. Tenemos nosotros las bases del juicio. Aunque la sociedad se considere de mente abierta y una sociedad moderna y una sociedad supremamente de pensamiento libre, eso no quiere decir que Dios sea así. Dios es un Dios que condena el pecado, y el pecado sigue siendo condenado de parte de Dios. Destruyó a Sodoma y Gomorra, y libró, el versículo 7 nos dice, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Una sociedad depravada, un hombre justo en medio de esa sociedad depravada, y luego dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Tenemos la vida de Job y una situación bastante terrible, la misericordia que Dios llevó sobre la vida de Job, sobre la vida de Lot y la vida de su familia. En la voluntad de Dios estaba librar a Lot y a su familia, les dijo, corran por su vida, no miren atrás, no se detengan. Pero alguien no obedeció. ¿Quién? ¿La mujer de quién? La mujer de Lot.
la mujer de Lot ya llegando a la ciudad y allí quedó como estatua de sal. Pero también hubo más cosas en la vida de Lot. Desafortunadamente, la vida de Lot no es una vida de uno de los grandes hombres de fe, sino que Lot salió de Sodoma. Pero algo se le pegó a Lot y que se llevó de Sodoma. ¿Qué? Un pequeño vicio. ¿Cuál? Le gustaba el guaro. Y sus hijas sabían, aunque Lot fue una persona que crió a sus hijas de una forma aparentemente adecuada, cuando los hombres malos de Lot quisieron violar a los ángeles, Lot les ofrece un cambalache y le dicen, tengo mis 2 hijas vírgenes, viólenlas a ellas. Tremendo cambalache. Definitivamente considero que no es el concepto de un hijo de Dios, ni menos de un padre, pero eso fue lo que Lot ofreció. Los ángeles cegaron a esta turba violenta y buscaban a tientas cómo abusar de esos ángeles porque eran personas depravadas. Lot sale, pero muchas veces el que anda entre la miel, algo se le pega. Sale, se van a una cueva, se va a vivir de una forma aislada, monástica con sus hijas se hacen a la idea de que el mundo entero fue destruido y que ya no quedan hombres sobre la faz de la tierra, y entonces vamos a leer un pedacito aquí de esta situación, Génesis 19, versículo 31. Génesis 19, entonces ellas planean la manera como van a preservar su descendencia. Génesis 19, 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, demos a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Incesto. El pecado de incesto, el pecado de la embriaguez. ¿Cuántos errores se cometen en la vida por parte de qué? De tomar. No mires el vino cuando rojea, porque entra suave, pero al final como serpiente morderá. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida libre de todo tipo de vicios, libre de todas estas cosas, porque desafortunadamente, aunque el borracho no sabe lo que hace, no por eso no tendrá consecuencias de sus actos, las tendrá. Volviendo a 2 de Pedro en el capítulo 2, dice, y mayormente aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De cristianos? ¿Hay cristianos carnales? Sí, hay cristianos carnales. O mejor dicho, hay carnales que se creen cristianos. ¿Tú desprecias al señorío de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Es Dios ministro de pecado? ¿Es Dios un Dios de inmundicia, de pecado y de maldad? No. Entonces, ¿por qué andas en pecado? Entonces, ¿por qué vives en pecado? Entonces, ¿por qué te engañas? Versículo 10, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia,
no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto tan raro? Vamos un momentito más adelantito nuevamente a la Epístola Universal de San Judas. Está hablando de cristianos que hacen y dicen cosas que son herejías y que ellos piensan que están bien cuando no tienen un sustento bíblico. Dice, no obstante, Judas en el capítulo único, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuáles son las potestades superiores? ¿Cuáles son las jerarquías que hay en los cielos? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Esas potestades superiores, esas jerarquías existen y esos rangos existen. Dice el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién? El arcángel Miguel. ¿Qué quiere decir eso? Que él sí sabe quién es Satanás. Y entonces, ¿qué hace el arcángel Miguel? Lo pone a pelear ¿con quién? Con Dios. Porque Dios es más poderoso que ¿qué? Que Satanás. Entonces le dice el Señor te reprenda. Desafortunadamente, muchas veces como cristianos, nosotros a veces consideramos que somos más fuertes y en algunas ocasiones hay cristianos que quieren enfrentarse físicamente con el diablo cuando es muy superior a nosotros. Su poder es más grande. En Cristo Jesús tenemos poder para vencerlos. Dice el libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero no dice agárrese a una pelea de lucha libre cuerpo a cuerpo. No, eso es otra cosa. Si usted llega a agarrarse a una pelea de lucha libre cuerpo a cuerpo, le cuento que ahí queda para recoger con cuchara, porque es muy poderoso. Lo resistimos en el nombre del Señor, lo resistimos y aguardamos porque la victoria es nuestra, porque con el escudo de la fe podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que ni enseñan la palabra de Dios. Hay personas que hablan cosas de su propia mente y de su propia vanidad. Y muchas personas los viven siguiendo. A eso se refiere. Inventores de doctrinas, diversas doctrinas extrañas, nacidas de un corazón pervertido y pecaminoso, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué es esto? Cristianos que viven en pecado y creen que porque están siendo prosperados o porque Dios no los ha partido con un rayo, ellos están bien. Creen que Dios aprueba su estilo de vida. No han entendido el carácter ni la mente de Dios. ¿Por qué no lo han entendido? Dios es un Dios santo y sin santidad nadie verá a Dios. Y el que se acerca a Él tiene que venir en santidad. Cuando Nadab y Abiú se acercaron al Señor, y su trabajo era simple, eran los hijos de Aarón y simplemente tenían que ir a quemar incienso, tomar unos incensarios, poner brasas ardientes, echar incienso y batir los incensarios. Y salía el incienso al Señor. Pero despreciaron su trabajo. Pero consideraron que ese trabajo tan simple y tan fácil de hacer, hasta borracho se podía hacer. Y llegaron tomados ante la presencia de Dios. No les importó. Dios ve el corazón, Dios conoce. Cuando llegaron allí a quemar, fuego salió del altar de Dios y los quemó a ellos. Y murieron allí frente al altar del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. ¿Qué? Son hijos de maldición.
¿Cuántas personas que porque tienen una solvencia económica, tienen bendiciones, creen que por eso ellos están siendo aprobados por Dios? Libro de Deuteronomio, capítulo 11. Deuteronomio 11. Nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice lo siguiente: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy, y la maldición si no los oyeres. Y la maldición si no los oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Cuál es la bendición? Obedecer. ¿Cuál es la maldición? Desobedecer. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición o la maldición. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Quién era Balaam? Profeta de Dios en medio del mundo gentil. ¿Quién era Balac? Era el rey. Y el rey le dijo: le tengo un trabajito, profeta de Dios. Y el trabajito es sencillo: hay un pueblo que sube como langosta por el desierto, una plaga. Y yo sé que todo lo que usted maldice, Dios lo maldice, y todo lo que usted bendice, Dios lo bendice. Vaya y me maldice esa plaga, y yo le voy a dar plata y oro, todo lo que usted quiera. Y como el profeta era codicioso fue, pero Dios no le permitió maldecir a su pueblo. En medio de que no lo pudo maldecir, se hizo una trama de cómo Dios destruiría a su propio pueblo, y esa trama salió cierta. Pero después el pueblo de Israel subió y peleó contra el rey Beor, y el profeta murió allí. ¿Qué ganó? Se ganó una muerte de necio. ¿Por qué? Porque ese es el pago de la codicia. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Qué le dijo la burrita al profeta? Siempre he sido así contigo. ¿No he sido una buena burra siempre? Sí, pero allí, pero mire. Y entonces Dios le abrió los ojos al profeta y vio al ángel de Jehová que tenía su espada desenvainada y que lo iba a matar. Y le dijo: si no es por esta burra, ya estarías muerto. ¿Y sabe qué preguntó el profeta después de ver que el ángel lo iba a matar? Preguntó: ¿pero voy o no voy? ¿Por qué? Porque la codicia nos enceguece. Vio primero que Dios le dijo que no fuera. Contra la voluntad de Dios fue. Dios le dijo: bueno, vaya. Fue. Ahora el ángel sale a matarlo y todavía insiste. Y sigue insistiendo. Hasta que se ganó, ¿qué? La muerte. Murió por su insistencia. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿De qué está hablando? De esos falsos cristianos. De esas personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pues hablando palabras fingidas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Segunda de Pedro 2:18. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas de buena fe que caen en malas manos. Desafortunadamente, eso no es culpa de Dios. ¿Qué nos dice Dios en cuanto a eso? Dice que uno enseñe y los demás juzguen. ¿Cómo puedo yo estar seguro que me están enseñando sana doctrina? Tienes la Biblia en tus manos. Y en ella conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto? Puedes creer que hay iglesias en donde tomar no es pecado, bailar no es pecado, fornicar, pero entre hermanos no es pecado. ¿Quién dijo que no? Absteneos de toda especie de mal, porque el Señor es un Dios santo y tenemos que aprender a vivir a la altura del llamamiento que el Señor nos ha hecho. A veces llegan las fiestas dicembrinas y los hermanos toman un retiro espiritual, desaparecen, parece que ocurriese el rapto de la iglesia. Y uno dice, ¿por qué la iglesia quedó tan vacía? ¿No? Los hermanos se carnavalearon. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Qué quiere decir esto? No nos ha llamado Dios a inmundicia. El deseo de Dios es llamarnos de la inmundicia a la santidad para que aprendamos a vivir una vida verdaderamente transformada, verdaderamente cambiada por el poder del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículo 14, Mateo 15, 14 nos advierte acerca de los malos guías. Mateo 15, 14. San Mateo capítulo 15, versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No seas ciego. Abre tus ojos y mira. Usa tu mente, que para eso Dios te dio sabiduría. Usa tu juicio. El que hace justicia es justo. El que hace lo recto es un hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Terminamos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, Efesios 4, 22. Y Efesios 4 nos recuerda el propósito de la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Dice Efesios 4, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir eso? Hay que cambiar. ¿Y qué tengo que cambiar? Hay personas que le dicen a Dios, Señor, pero hágame los retoquecitos que son poquitos, que los ajustecitos que sean necesarios. ¿Qué hay que cambiar? Todo. Dame un nuevo corazón, una nueva mente, dame un espíritu recto, dame un corazón que quiera y se deleite en obedecer. El cambio debe ser total. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos adviertes diligentemente y maravillosamente acerca de los peligros que podremos encontrar en el camino. No todo lo que brilla es oro, no todo el que dice amén, aleluya es un hermano. Un lobo en un rebaño de ovejas se siente en el paraíso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes, a ser sabios, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Llena nuestro corazón de tu divina gracia, de tu preciosa presencia, y ayúdanos, Señor, a tener una fe viva que salve nuestra alma, Señor. Pero también ayúdanos, Señor, a ser prudentes y saber, porque muchas veces estamos en el lugar equivocado. Y en otras ocasiones, por obra y gracia y misericordia de Dios, estamos en el lugar adecuado. Pero a veces no caminamos como debemos caminar, Señor, con toda la pasión y con toda la entrega, Señor, que tú demandas. Danos, precioso Padre, ese corazón hambriento y sediento de ti. Danos, Señor, esta convicción para poder, Señor, caminar cada día como viendo al invisible, Señor.
Gracias te damos, amado Señor. Bendícenos en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.